y ayuden a los que están en apuros. Entonces, su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará constantemente, les dará agua cuando tengan sed, y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Como el viento quiero ir, envíame a mí, Ministerio Unidos para Servir. donde todos tienen bien, ahí quiero ir, Una producción de la Iglesia Unida de Dios, donde soples tu seno, ubicada en el 132 de Jefferson Avenue, en Mineola, New York. donde falte sal y luz, ahí quiero ir. Ministerio Unidos para Servir es un programa conducido por el pastor Antonio Escamilla. Si desea comunicarse con nosotros, llámenos al 516-499-1484. 516-499-1484. Donde falte sal y luz, ahí quiero ir. Con ustedes, el pastor Antonio Escamilla. Dios le bendiga. Este día es un día de tremenda bendición, ¿sabe? Porque si usted pudo abrir sus ojos, usted se pudo poner de pie, usted está bien bendecido. Así que vamos a darle gracias al Señor por esta bendición de este día. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, para darte gracias por este día hermoso que has permitido que abriéramos nuestros ojos, Señor. Nos hemos puesto de pie, Padre bendito, hemos tenido un pedazo de pan, cuando miles de personas en este día, Señor, han sido privados de libertad, Señor. Otros han sido llevados a hospitales, Padre bendito. Y otras personas, Señor, este día ya no pudieron abrir sus ojos, Señor. Y ahora mismo están en los cementerios, mi Dios. Padre, te pido que te glorifiques, Señor, en aquellas personas que están desesperados, Señor, que no encuentran salida a sus problemas, Señor. Esa persona que no encuentra salida porque él o un familiar tiene una enfermedad terminal, Padre Santo. O aquella persona que el abogado le ha dicho que ya no puede hacer nada en su caso judicial. Padre bendito. O cualquier otro problema, Señor, que puedan estar pasando, Señor, esas montañas de problemas. Señor, glorifícate. Estas personas, muchos están pensando en suicidarse, Señor, porque no encuentran salida, Señor, a su problema. Y tú eres la salida, Señor, a cualquier problema, Señor. Porque tú ya hiciste lo más grande, Señor, subir a la cruz para morir, Señor, y tomar mi lugar y el lugar de toda la humanidad, Señor, que quiera reconocer que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el Hijo de Dios, Señor, y que, Padre Santo, con esa sangre bendita que derramaste en la cruz del Calvario, Señor, hemos sido perdonados, Padre Santo, cuando nos arrepentimos de verdad, un arrepentimiento genuino. Nosotros vamos a ser limpiados con tu sangre bendita, Padre Santo. Gracias, Señor, por este día hermoso. Gracias por traerme, Señor, aquí a la radio, Señor, a traer esta palabra, Señor, que va a llegar a miles y miles de personas, no solo aquí en Estados Unidos, sino que a muchos países, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra venga con poder y autoridad, Señor, para que sane, Señor, restaure, liberte, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y sí, es un día de tremenda bendición. El tema de ahora es la hipocresía versus la justicia. La justicia divina. Y vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 20. Yo leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice, no penséis, oiga, Jesucristo nos está hablando ahora, como lo hizo hace más de 2000 años a los fariseos. Y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Oiga, todo se va a cumplir lo que está escrito en esta palabra. Esto tiene poder. Esto tiene poder. No deje de leer la Biblia, no deje de meditar en la palabra.
De manera que cualquiera que quebrante, oiga, uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Oiga lo que Dios está hablando. Ponga mucha atención, por favor. Y es que los fariseos, los escribas, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, eran los líderes que dirigían las multitudes. A los religiosos eran la máxima autoridad. En ese entonces serían como los doctores en teología de mayor renombre. Eran unas personas muy preparadas, se sabían la Torah, la Biblia. Ellos podían explicarla a perfección. Los que enseñaban en el templo principal eran los que enseñaban en el templo principal, o sea, el templo mayor, enseñando la palabra de Dios con detalle, con precisión, pero sin cumplirla ellos. Miren, como Nicodemo. Nicodemo era maestro, la mano derecha del sumo sacerdote, maestro del templo mayor. Y tienen una conversación Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo. Y sabe lo que le dice nuestro Señor Jesucristo. Mira, Nicodemo, tú, así como estás, no estás capacitado para entrar al reino de los cielos. Tú no vas a entrar al reino de los cielos. Así como estás. El hombre se sabía la Torah de memoria. Él era de los grandes teólogos en aquel entonces. Era el maestro principal del templo mayor y no iba a entrar al reino de los cielos. Le dice nuestro Señor Jesucristo, mira, te es necesario nacer de nuevo, empezar de nuevo. Estás muy preparado, pero tienes que volver a empezar. Eso no te sirve para entrar al reino de los cielos. Mire cómo estaban los fariseos, los escribas, la gente más preparada. Los que enseñaban no estaban aptos para entrar al reino de los cielos. Esto es serio. Todos los judíos los respetaban y les obedecían, pero ellos solo en apariencia obedecían la ley y mostraban su postura impecable conforme a la ley. Y esto sigue sucediendo en las iglesias. O en esos clubes sociales que le llaman iglesia. Eso sigue siendo la pantalla, la hipocresía. Cuando Jesucristo se presenta y los confronta, le preguntan para tentarle si había llegado a quitar la ley. Y Jesucristo le responde que él había venido a cumplir la ley. No vengo a quitarla, le dice. Yo vengo a cumplir la ley. Y vemos cómo Jesús empieza su ministerio escogiendo a sus 12 discípulos, personas sin letra y del vulgo. Así los describe los fariseos, los líderes, así describen a los discípulos. Estas personas no tienen letra, no son estudiados, no conocen de la palabra. O sea, personas sin estudios que el mismo Señor Jesucristo los prepara a Él personalmente, miren. Les enseña y ellos, estos 12 discípulos, fueron sellados con el Espíritu Santo para trabajar en la obra. Y es cuando empieza el ministerio. Nuestro Señor Jesucristo empieza a sanar a los enfermos, empieza a alimentar al hambriento, empieza a predicar la palabra, las buenas nuevas de salvación. Él empieza diciendo, arrepiéntanse, que el reino de Dios se ha acercado. La presencia de Dios estaba en él. Él era el Dios
todopoderoso. ¿Y a qué vino? Principalmente, ¿sabe qué? A salvarnos. Él vino a cumplir la ley, ¿cómo? Amando a su prójimo. Porque Él se subió a la cruz a morir por mis pecados y por sus pecados. Vino a cumplir la ley. Jesús les explica a los fariseos y ahora a nosotros también que todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir a cabalidad. Oiga, todo lo que está aquí escrito, esto se cumple. Hay muchas promesas hermosas que se cumplen cuando creemos, cuando obedecemos lo que nos pide, como por ejemplo, nos dice que si nos deleitamos en la presencia de Jehová, ¿sabe qué va a suceder? Él va a conceder las peticiones que hay en nuestro corazón. O Jesucristo hablando nos dice, de que si nos deleitamos en Jehová, en su presencia, dice que Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Está en el Salmo 37, versículo 4. O cuando Jesucristo dice que si nosotros permanecemos en Él y que su palabra permanezca en nosotros, o sea, nosotros obrando en la palabra de Jesucristo, haciendo la voluntad de Él, dice que le pidamos todo lo que querramos. ¿Y sabe qué va a suceder? Lo vamos a recibir. Mire qué promesas más hermosas. Usted no tiene que hacer algo más que disfrutar de la presencia de Dios, más que obedecer la palabra de Dios, y que todo lo que usted tenga, esos deseos que hay en su corazón, dice que Dios lo va a proveer, se lo va a entregar en sus manos. Esto es hermoso. Esto de si permanecemos en Él y su palabra en nosotros, que Él nos va a conceder todo, está en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 17. Son promesas de Dios que se cumplen, pero nos advierte que si enseñamos, oiga, algo que no está escrito en la Biblia, o lo practicamos, seremos castigados. Mire, si nosotros cumplimos lo que Dios nos pide, lo llevamos a obra, dice que vamos a ser bendecidos. Pero si nosotros nos salimos de las palabras y queremos añadir nosotros y empezamos a enseñar y a hacer algo que de nosotros sale y no de la palabra de Dios, vamos a ser castigados. Esto es grave, hay que poner mucha atención. Dice, porque no podemos añadir nada a su palabra santa. Es pecado añadir a la palabra de Dios, una palabra bendita. Mire, por ejemplo, hay muchas hermanas en las iglesias que están solteras, jóvenes, y desean tener un novio cristiano. Ellas sueñan con tener un esposo cristiano. No espere a que venga alguien y que le diga, el Señor dice que pronto va a aparecer un varón en tu vida, cristiano, y va a ser el hombre que Él tiene preparado para ti. ¿Sabe? Si la promesa de Dios es que si usted se deleita en la presencia de Dios, dice que Él va a conceder las peticiones que hay en su corazón. Y si en su corazón está la petición de tener un novio, hablando de una hermana soltera, cristiana, desea tener un novio para luego casarse con su novio cristiano, lo único que debe de hacer es, mire, creer a la palabra de Dios, es deleitarse en la presencia de Dios. Y esa petición suya de tener un esposo cristiano va a estar en su corazón. Esa petición va a ser contestada. No tiene que esperar a que alguien le diga. Porque ¿qué tal si con el futuro esposo con el que usted logra casarse termina siendo un delincuente? Mire las consecuencias graves que pueden haber por estar escuchando palabras de hombre y no de Dios. Dios nos está prometiendo de que si nos deleitamos en su presencia, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Dios nos está prometiendo que si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, que pidamos lo que querramos.
y que lo vamos a recibir. ¿Por qué tenemos que estar esperando a que alguien nos diga de que vamos a tener un viaje? Que pronto viene por ese viaje, que hay que clamar por ese viaje, que hay que clamar por esa esposa. Cuando Dios nos dice que si tenemos esa petición en nuestro corazón, pero nos estamos deleitando en su presencia, eso es seguro que va a suceder. Esto es un acto de fe. ¿Sabe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene su Biblia en sus manos, usted la lee y usted cree lo que la palabra le está diciendo, esto se va a cumplir. Y no va a tener necesidad que nadie le esté dando profecías, porque aquí está la profecía de Dios y esto se cumple. Esto se va a cumplir. No tenemos por qué estar esperando profecías. ¿Sabe? En el libro de Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice, el Señor hablando a través de Oseas, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque aquí está el conocimiento, en su palabra. ¿Sabe? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Usted lee la palabra, usted la respeta, usted la cree. Usted empieza a ser sabio, usted empieza a ser sabia. Usted va a empezar a caminar en sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La capacidad de conocer, de entender bien a perfección el bien y el mal. No va a haber problemas. Eso dice el libro de Oseas en el capítulo 4, versículo 6. Dios quiere que seamos honestos con nosotros mismos. Y eso nos va a llevar a ser honestos con los demás, ¿sabe? Ya no va a existir más la hipocresía. Cuando uno aprende a ser honesto con uno mismo, va a poder ser honesto con las demás personas, con nuestro prójimo. Y ahí se va a empezar a disolver, a desaparecer la hipocresía. No nos adaptemos a este mundo, sino que transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. ¿Sabe? Esto es de tremenda bendición. Lo que necesitamos es tener un acercamiento más con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a ser esto? Cuando usted empiece a clamar y le diga, Señor, heme aquí, yo necesito de ti. Señor, yo me siento cargado, estoy turbado, he pecado demasiado. Cuando usted le confiese sus pecados a nuestro Señor Jesucristo, a Él, únicamente a Él. ¿Sabe por qué solo a Él? Porque Él es el único que tiene el poder para perdonárselos. Y es el único que tiene el poder para darle paz. Cuando usted ha sido perdonado, usted va a sentirse liviano. ¿Por qué? Porque ha sido despojado de esa carga, de ese peso. Y va a sentir paz. Y no solo eso, el Padre que está en los cielos lo va a sellar con su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Sabe? Y lo va a traer a ser miembro de la familia de Dios. El Padre lo va a reconocer como su hijo. Cosas increíbles. Esto es maravilloso. Y entonces, ¿qué va a suceder? Usted va a ser heredero de Dios. Como un hijo de Dios, usted va a ser heredero por una eternidad. Esto es hermosísimo. Esto es hermoso. Quiero empezar saludando. Por favor, comparta este mensaje que es maravilloso de verdad. Quiero saludar a mi esposa Mati, que siempre está escuchando el programa. Y también quiero saludar a la hermana Ingrid Valle. Hay una alabanza hermosa que quisiera que la escucharan. Cuando clamamos se llama la alabanza. La hermana Ingrid Valle
la conocí porque en uno de los hospitales donde predicamos la palabra del Señor, ella era una de las personas que llegan. Ahorita está cerrado el hospital, no se pueden hacer las prédicas porque todavía está la alarma de COVID, pero bajamos a todos los pacientes de todos los pisos y la hermana Ingrid era una de las personas que me acompañaban a hacer esa labor hermosa con su esposo, sus hijos, su hermano, su cuñada y muchos hermanos más de su iglesia, así como varios hermanos de diferentes iglesias. Una tremenda bendición. Vamos a escuchar esta alabanza en la voz de la hermana Ingrid Valle. Se llama Cuando Clamamos. El Señor ha bendecido a la hermana Ingrid con esta hermosa voz y también le ha dado esa inspiración para poder hacer esta alabanza hermosa de Cuando Clamamos. Usted la puede escuchar en YouTube, ahí la puede encontrar. Sí, la papá. Tenemos otras personas para saludar. Quiero saludar al hermano Héctor Valladares, él se encuentra aquí en Nueva York. Saludos a Angie Castillo, ella se encuentra en Tijuana. Saludos a la hermana Ingrid Valle, que es la que está cantando esta alabanza, que Dios la bendiga poderosamente, la siga usando. También quiero saludar a los... Tenemos una lista de cumpleañeros. Feliz cumpleaños a Kelly Bonilla en marzo 19, ella está aquí en Nueva York. Feliz cumpleaños a Doris Eugenia Giraldo, marzo 19, ella está en El Salvador. Feliz cumpleaños para Angeli Castillo, marzo 19, se encuentra aquí en Nueva York. También feliz cumpleaños al hermano Alberto Lucas, marzo 19, aquí en Nueva York. Feliz cumpleaños a José Carlos Chacón Pérez, marzo 19, él se encuentra en Cuba. También tengo a Amy, feliz cumpleaños a Amy García, marzo 20, aquí en Nueva York. Feliz cumpleaños a mi sobrina Michelle Rivera, marzo 21, ella se encuentra en Los Ángeles. Feliz cumpleaños a mi sobrina Arely Martínez, marzo 22, ella se encuentra en El Salvador. También me han pedido unas oraciones, oración de sanidad por José Rodríguez. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te pido por José Rodríguez, él se encuentra en Cuba, Señor, él está muy delicado de salud. Te pido, Padre Santo, que envíes esa palabra para que sea sanado. También una oración de bendición para Claudia Alba Columbus. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te pido que te glorifiques en la vida de Claudia, Señor, y en la vida de su familia. Padre Santo, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Claudia se encuentra en Perú. También una oración de sanidad para Sam Barbiza. Dios Todopoderoso, te pido por Sam Barbiza, Padre Santo, tu siervo, Dios, para que te glorifiques en la vida de él y que lo sanes, Padre Santo. Ha estado un poco delicado de salud. También una oración de bendición para que pueda hacer su examen de la prepa al joven Ángel Leonardo Jasso Flores. Dios Todopoderoso, te pido que te glorifiques y que este joven pueda entrar a este lugar en el internet para que él pueda hacer su examen, para que pueda ingresar a la preparatoria allá en México. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. También oración de sanidad por Yanieski Pérez. Dios Todopoderoso, te pido por Yanieski, mi Dios, mañana va a ser intervenida, Señor. Te pido que te glorifiques en esa operación, Padre Santo. Yanieski Pérez se encuentra en Cuba. Mañana lo operan. Y pues si no pude saludar a Angie, quiero saludarla. Un saludo para Angie Castillo. Ella se encuentra en Tijuana, en México.
Pues hasta aquí el programa. Ha sido de tremenda bendición. Que Dios me lo bendiga poderosamente. Y feliz cumpleaños al que no pude saludar. Y también una oración hermosa para el Señor, para las personas que no pude orar por ellos y que necesitan una oración de sanidad. Que Dios me lo bendiga poderosamente y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que Dios me lo bendiga. Usted estuvo sintonizando Ministerio Unidos para Servir, con la conducción del pastor Antonio Escamilla, una producción de la Iglesia Unida de Dios, ubicada en el 132 de Jefferson Avenue, en Mineola, New York. Comuníquese con nosotros al 516-499-1484, 516-499-1484. Donde soplas tu seno, Sintonícenos todos los jueves a las 8:30 de la noche. donde falta Que Dios los bendiga.